Algo está pasando contigo y quizá ni siquiera te das cuenta. De repente la gente te mira diferente. Algunos se alejan, otros se acercan como imanes. Esto no es casualidad. Esta es tu energía, tu vibración que ha cambiado. Y hoy te voy a mostrar las 6 señales claras de que tu presencia se ha vuelto magnética. Si tienes estos signos, tu vida nunca será la misma. ¿Por qué algunas personas parecen atraer todo sin esfuerzo? ¿Alguna vez has notado que algunas personas simplemente entran a una habitación y sin decir una palabra todos se dan cuenta? No necesitan correr tras ello, no necesitan convencer, no necesitan demostrar, porque todo, absolutamente todo, parece gravitar en torno a ellos. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces parece que persigues cosas, mientras que otras simplemente las atraes? Eso no es suerte, y no es casualidad tampoco. Hay una fuerza invisible, una vibración que emites, consciente o inconscientemente, y configura absolutamente todo: tus relaciones, tus oportunidades, tu magnetismo social, tu capacidad de prosperar. Carl Jung, el padre de la psicología profunda, nos ofrece una poderosa respuesta a esto. Tu vibración es en realidad un reflejo del nivel de integración entre tu mente consciente e inconsciente. Lo que aceptas, lo que sanas, lo que organizas dentro de ti, se convierte en la frecuencia que emites al mundo. Este es el proceso de individuación, y quien pasa a través de él, inevitablemente, se vuelve magnético. Entonces, si te has sentido invisible, ignorado, rechazado o con la constante necesidad de demostrar tu valor, no hay nada malo contigo. El problema no está afuera, está en la frecuencia que aprendiste a emitir. Y la buena noticia es que esto puede cambiar. Hoy descubrirás las 6 señales claras de que tu vibración es magnética. Y más que eso, aprenderás a desarrollar este estado conscientemente cada día. Respira profundo, porque si aplicas lo que hay en este video, todo empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Maestría de las sombras, no reaccionar ante las provocaciones. Pocas cosas revelan tanto tu vibración como la forma en que reaccionas o no reaccionas. Las personas verdaderamente magnéticas no están en guerra con el mundo. No viven rehenes de provocaciones, críticas veladas o intentos de desestabilización que inevitablemente surgen en la convivencia humana. Pero eso no significa que no lo sientan. Simplemente no proporcionan un escenario para que el caos externo gobierne tu mundo interno. Detrás de este comportamiento se esconde algo profundo, el dominio de la propia sombra. Carl Jung nos enseñó que la sombra no es lo que muestras al mundo, sino todo lo que ocultas, incluso de ti mismo. Ira no reconocida, inseguridades enmascaradas, miedos enterrados. Y es precisamente esta sombra la que, cuando se ignora, te convierte en alguien altamente reactivo. La reactividad no es fuerza, es una fragilidad disfrazada de defensa. Cuando alguien te provoca y respondes del mismo modo, no te estás protegiendo, sino que te estás delatando, entregándote tu paz, tu energía, tu vibración. Aquellos que dominan su sombra practican algo que pocos tienen el coraje de hacer: pausas conscientes antes de reaccionar. Entiende, la provocación viene, se produce el comentario cruzado, la injusticia aparece. Y en el momento exacto en que tu cuerpo desencadena ese calor interno, esa tensión en el pecho o ese impulso casi incontrolable de responder, respiras, observas, sientes, pero no actúas por impulso. Esta pausa no es cobardía, es dominio emocional. Te permite elegir si esa cosa merece o no tu energía. Y casi siempre la respuesta es: no lo mereces. Cuanto menos importancia le des a las opiniones ajenas, a los juicios externos y a las provocaciones baratas, más crecerás internamente. Y cuanto más creces,
más magnético te vuelves, porque el mundo nota, aunque sea inconscientemente, a quien lleva una vibración estable, inquebrantable, segura. ¿Quieres un ejercicio práctico? Ejercicio. Toma un papel y escribe. ¿Qué situaciones en los últimos días me han sacado de mi eje? Lista, sin filtros, sin censura. Luego, ante cada una, pregúntate, ¿de verdad necesitaba reaccionar? ¿Qué dentro de mí se sentía amenazado? Este ejercicio no se trata de culparte a ti mismo. Se trata de liberarse. Dominar tu propia sombra no te hace frío, te hace libre. El arte de dejar ir. Hay un tipo de prisión que no tiene barrotes ni en paredes, pero es asfixiante, cansadora y agotadora. Es la prisión del apego. Apego a personas que no te eligen. Apego a situaciones que ya han seguido su curso. Apego a expectativas poco realistas, a sueños que ya no tienen sentido, a viejas versiones de ti mismo. Y quizás, sin darte cuenta, estás desperdiciando tu energía intentando aferrarte a aquello que en realidad te está hundiendo. El apego no es amor. El apego es miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser visto, reconocido o validado. Y lo que poca gente te dice es que el apego baja tu vibración. Te pone en una frecuencia de necesidad, de control, de desesperación silenciosa. Mientras intentas aferrarte, la vida te observa y no te da lo que mereces, porque entiende que aún no has aprendido el arte más difícil y más poderoso de la existencia: dejar ir. Carl Jung, al hablar del proceso de individuación, nos recuerda que crecer es, inevitablemente, un acto de desapego. No te conviertes en quien eres, sin dejar ir quien ya no eres. Soltar no es perder, soltar es liberarse. Es comprender que nada ni nadie te pertenece, ni gente, ni amor, ni promesas. Y cuando dejas ir, sucede algo mágico. Lo que era verdad, permanece. Lo que era una ilusión, desaparece. Y te das cuenta de que nunca lo has necesitado tanto. Quien vibra en la frecuencia del desapego, vibra en la frecuencia de la abundancia, porque transmite, sin decir una palabra, un poderoso mensaje al universo y a los demás. Estoy completo, soy pleno, y todo lo que llega, llega para sumar, no para llenar. Ejercicio. Cierra los ojos y visualiza cómo sería tu vida si aquello que temes perder hoy simplemente ya no existiera. Respira esta imagen. Observa lo que surge. Alivio, miedo, paz o vacío. Todo lo que surja es tu material de autoconocimiento, porque ahí es donde aún vive lo que necesita ser sanado, integrado, liberado. Soltar es ligereza, y la ligereza es magnetismo. El poder del silencio y el misterio. Hay algo profundamente magnético en alguien que no se explica, en alguien que no siente la necesidad de contarlo todo, de justificarlo todo, de abrirse todo el tiempo. El silencio es una forma poderosa de comunicarse sin hablar, y el misterio es una presencia que atrae, que intriga, que hace que los demás quieran saber más, sin que tengas que revelar nada. Pero vivimos en una época en la que todo gira en torno a la exposición, donde la gente siente un deseo casi incontrolable de contar sus planes, sus proyectos, sus dramas, sus detalles íntimos a cualquier persona y en cualquier lugar. Y sin darte cuenta, cuando te expones demasiado, diluyes tu energía. Tu vibración está dispersa y con ella su fuerza, su poder, su magnetismo. Quien entiende el poder del silencio, entiende que no todo necesita ser dicho, que hay cosas que crecen mejor en secreto, que tu paz no necesita ser tema de conversación, que tu amor no necesita audiencia, que tus planes no necesitan aplausos, necesitan acción, consistencia y discreción. Cuando hablas menos y observas más, tu presencia se vuelve más asertiva. Cuando dejas de explicarte, transmites una seguridad que no necesita ser verbalizada.
porque aquellos que constantemente necesitan justificar su existencia, sus elecciones y sus sentimientos, en realidad todavía están tratando de convencerse de algo. Quienes viven en el silencio estratégico proyectan algo muy raro: confianza, seguridad y misterio. Y el mundo responde a esto con respeto, con atracción, con oportunidades que no se presentan para quienes viven en una frecuencia de privación verbal. El silencio protege, el misterio fascina, la contención genera curiosidad. Técnicas para cultivar este poder. Practique hacer pausas antes de responder. No todo necesita una respuesta inmediata. Controla tu expresión facial. El silencio está muchas veces en la mirada, en el semblante, en la serenidad que transmites. Ajusta tu lenguaje corporal. Hombros alineados, postura firme, mirada presente. Esto comunica mucho más que cualquier discurso. Si sientes la necesidad constante de explicarte, empieza a preguntarte: ¿por qué necesito tanto que me comprendan? ¿Qué hay en mí que aún busca validación? Cuando entiendes que no le debes nada a nadie, tu energía se reúne, se fortalece y se reorganiza. Y cuando hablas, tus palabras empiezan a tener peso, porque el que poco habla, cuando habla, todos escuchan. Priorízate sin culpa. Hay una mentira silenciosa que ha sido implantada en tu mente desde muy temprana edad. La idea de que priorizarte a ti mismo es egoísta, que elegirte a ti mismo está mal, que pensar en tus propias necesidades te hace una persona fría, insensible o incluso malvada. Y, sin darte cuenta, aprendiste a ponerte siempre en segundo, tercer, cuarto lugar, a decir sí cuando querías decir no, aceptando migajas emocionales. Ser quien resuelve, quien acoge, quien apoya, quien comprende, incluso cuando nadie hace lo mismo por ti. ¿Sabes cuál es el resultado de esto? Agotamiento, resentimiento, tener puesto y una vibración que grita al mundo: no soy una prioridad, ni siquiera para mí, así que trátame como una opción. El mundo te trata exactamente de la misma manera que tú te tratas a ti mismo. Si no te priorizas, te conviertes en una opción más en el menú emocional de otras personas. Pero aquí hay una verdad liberadora y quizás dolorosa para algunos. Nadie te salvará. Nadie va a venir y decir: oye, te estás entregando demasiado, déjame cuidarte ahora. No. Ese papel es tuyo, siempre lo fue. Priorizarte a ti mismo no es egoísta, es un acto de amor propio. Es comprender que quienes no se cuidan no tienen nada real que ofrecer a nadie. Y eso comienza con los límites. Límites claros, firme, sin culpa. Decir no, sin justificarse. Deja de ofrecer tu presencia, tu tiempo y tu energía a quienes solo te buscan cuando les conviene. Evalúa todas las relaciones desequilibradas en tu vida y, si es necesario, corta el acceso a ellas. ¿Conoces ese pensamiento que viene así? Pero si me alejo, pensarán que soy malo. Que lo piensen así, porque quien se ofende porque te priorizas a ti mismo, en realidad se estaba beneficiando de tu falta de amor propio. Desde el momento en que te eliges, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse. ¿Algunas personas se marcharán? Sí. ¿Los demás te verán como nunca te vieron antes? También, porque quien aprende a priorizarse, inmediatamente se vuelve más magnético, más respetado y más deseado. Aquellos que se tratan a sí mismos como una prioridad, enseñan al mundo a hacer lo mismo. Deja de buscar la validación externa. Esta puede ser una de las mayores prisiones emocionales a las que te enfrentas y ni siquiera te das cuenta. La búsqueda silenciosa, casi desesperada, de validación, para miradas que confirman eres suficiente, por palabras que aseguren tomaste la decisión correcta, por aplausos
likes, invitaciones, confirmaciones externas de que tienes valor. Pero hay una verdad que duele y libera. Mientras tu autoestima dependa de la opinión de los demás, tu vibración estará rehén de aquello que no puedes controlar. La búsqueda excesiva de aprobación no solo te debilita, te coloca en una frecuencia de escasez, de necesidad, de dependencia. ¿Y sabéis qué es lo más cruel? Cuando buscas validación, ésta se aleja, porque el mundo se da cuenta, aunque sea inconscientemente, de quién está vibrando en la frecuencia de elígeme, acéptame, reconóceme. La paradoja es brutal, pero real. Cuando no buscas la validación, es exactamente cuando empieza a llegar, porque hay algo profundamente atractivo, casi hipnótico, en alguien que vibra en su propia seguridad, en aquellos que toman decisiones no porque quieren ser aplaudidos, sino porque están alineados con su propia verdad, en alguien que no necesita gritar quién es, porque su presencia ya comunica. ¿Quieres una pregunta que pueda cambiar tu vida hoy? Si nadie supiera de esta decisión, la tomaría de todas formas. Si la respuesta es sí, estás alineado con tu verdad. Si no es así, quizás estás eligiendo complacer, ser visto, ser aceptado, y no porque tenga sentido para tu esencia. Práctica poderosa. Comience a celebrar sus propios logros internamente. Haz algo bueno, hazlo bien, crece, evoluciona, y antes de apresurarte a contarlo o publicarlo, intenta simplemente sonreírte a ti mismo y decir en silencio, lo sé, lo vi, y eso es suficiente. Cuando dejas de buscar validación, tu energía se retira. Hazte más fuerte, organizar, y quien aprende a bastarse a sí mismo, se vuelve absolutamente magnético para el mundo, cultivando la abundancia interior. Hay un secreto silencioso que diferencia a las personas que siempre están persiguiendo, de quienes simplemente atraen. Y este secreto se llama abundancia interior. Cuando vives con una mentalidad de escasez, hay escasez de todo. Hay falta de amor, falta de reconocimiento, falta de dinero, falta de tiempo, falta de energía y lo que es peor, entras en ciclos de comparación, competencia, resentimiento y envidia silenciosa. La escasez no es una condición financiera ni una fase de la vida, es una frecuencia, una programación mental, una vibración. Cuando crees que te falta, vibras carencia. Cuando actúas como si siempre necesitaras conquistar, demostrar, arrebatar lo que es tuyo de las manos de la vida, emites exactamente eso: necesidad, urgencia, desesperación. Y el mundo responde a tu vibración, siempre. Lo que vibras, lo atraes. Por otro lado, cuando empiezas a cultivar la abundancia interior, todo cambia. Pasas del modo competir al modo colaborar. Sal de la frecuencia de la comparación y entra en la frecuencia de la inspiración. Las personas que vibran en abundancia no sienten envidia, porque saben que el éxito de los demás no les quita nada. Las personas que vibran en abundancia no mendigan amor, atención, cariño, porque se desbordan de adentro hacia afuera. Y quien rebosa, atrae. Y aquí hay una verdad filosófica y energética que pocos te dicen. La generosidad es uno de los mayores signos de plenitud interior. Quien da, sin esperar nada a cambio, comunica al universo que tiene. Y el que tiene, recibe más. Prácticas para activar la abundancia interior. Comienza y termina tu día enumerando, mentalmente o por escrito, 3 cosas por las que estás agradecido hoy. Cuida tu discurso. ¿Estás lleno de no puedo? No puedo. Es difícil. Por favor, corrija. Habla desde la abundancia, no desde la carencia. Practica pequeños actos de generosidad, no por lo que recibirás, sino por lo que dice de quién eres. Cuando vibras en abundancia, te conviertes en un imán de oportunidades, de amor, de prosperidad, de conexiones genuinas.
porque el universo entiende un lenguaje muy simple. Si actúas como si tuvieras, es porque estás listo para tener más. Respira profundamente. Entiende, todo lo que buscas afuera, en realidad comienza adentro. Hoy descubriste las 6 señales claras de que tu vibración es magnética. 1. Maestría en las sombras. Cuando no reaccionas a las provocaciones y aprendes a elegir dónde colocar tu energía. 2. El arte de dejar ir. Cuando entiendes que el apego no es amor y que dejar ir es de hecho un acto de liberación. 3. El poder del silencio y el misterio. Cuando te das cuenta de que no necesitas dar explicaciones y que el silencio es una armadura invisible que protege tu energía y aumenta tu magnetismo. 4. Priorízate sin culpa. Cuando entiendes que elegirte no es egoísmo, es amor propio. 5. Deja de buscar la validación externa. Cuando te des cuenta de que, al ser autosuficiente, el mundo comienza a reconocerte de forma natural. 6. Cultivando la abundancia interior. Cuando sales de la frecuencia de la escasez y comienzas a vivir, hablar y sentir desde la plenitud. Todo esto no es teoría, es práctico, es una decisión, es una elección diaria. Cada vez que eliges priorizarte, callar cuando es necesario, soltar lo que ya no tiene sentido, dejar de buscar validación, controlar tus reacciones y vibrar en abundancia, cambias tu frecuencia, y cuando tu frecuencia cambia, tu realidad cambia. Graba esto. Te vuelves magnético cuando te respetas a ti mismo. Te priorizas y dejas de buscar aprobación. Tu energía comienza a hablar antes de que abras la boca. Tu presencia comienza a atraer incluso antes de que la pidas. Y si esto te hizo sentido, escribe aquí en los comentarios. Elijo elevar mi vibración. Mi energía es valiosa y la protejo. Deje esta declaración constancia para ti, al universo y para cualquier otra persona que necesite leer esto hoy. Y si este contenido te conmovió de alguna manera, compártelo con alguien que necesite escucharlo. ¿Cómo? Suscríbete al canal aquí y sígueme en este viaje de autoconocimiento, fortaleza y claridad. Recordar, tu vibración es tu poder. Protégela, elévala y observa cómo todo empieza a cambiar.